por siempre. Verdades que han mantenido al pueblo de Dios en pie contra todo pronóstico. Y una de esas verdades es que a Él sea la gloria. A Él sea la gloria. ¿Le puedes dar la gloria al Señor? Vamos, no espero que sea la gloria. Dale la gloria al Señor. Dale la gloria al Señor. Él se la merece. Él te amó como nadie te ha amado. Él vino a tu encuentro cuando estabas desamparado, herido y tirado en el suelo. Él se acercó. El mundo te tiraba piedra, pero Él, con amor eterno, te amó y te extendió su gracia. Y hoy eres lo que eres, porque la gracia de Dios te alcanzó. Y tienes toda una vida por delante para vivir agradecido. Alaba y glorifica al Señor. No tienes ganas, hijo. La carne es débil, pero debes de alabar al Señor. Es un mandato, pueblos todos. Pueblos todos. Familias todas. Alabar a Dios con todo el mundo. Aleluya. El que ha de venir del alto. Aquel que salvó y clamó, un día regresará y vendrá por una iglesia que le ame y exprese ese amor cada día con alabanza y devoción sincera. Alaba al Señor. Aleluya. Tú eres bueno, Padre. Prepáranos para este momento, estos minutos. Yo me escondo detrás de ti porque soy inútil. Pero tu pueblo, incluyéndome, necesitamos escucharte. Habla nuestra necesidad. Acláranos el camino. Quizás alguno en este preciso momento está reflexionando y diciendo, me vuelvo atrás. Pero hoy, Señor, hoy, este es el momento. Háblale. Las luchas han sido duras. El golpe que el enemigo ha aceptado ha sido tremendo. Pero déjame decirte, el rey David tenía razón. Él dijo, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Mientras David estaba hablando Dios al pueblo alrededor de todo el tiempo de la vida. Y es para ti esta palabra. No he visto justo desamparado. No he visto justo desamparado. Aleluya. Él es nuestro refugio, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Si tropiezas, si caes, Él está allí para levantar a justo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Gracias. En esta mañana, te prometo no extenderme mucho, pero tengo que compartir contigo una palabra que en los días previos Dios ponía en mi corazón. Acostumbramos a orar
Lo que decía Sheila el domingo anterior no es rutina, es práctica común de aquellos que tienen la responsabilidad de compartir la palabra. Y es ir a los secretos con Dios y de alguna forma poder cosechar de esa intimidad una palabra que pueda venir adecuadamente a la necesidad del pueblo. No queremos dar un discurso humano. No queremos compartir una palabra que al salir de este lugar salgamos igual como hemos venido. Queremos decir, realmente Dios me habló, realmente Dios me visitó. Y es mi confianza que de alguna forma esta palabra le hable a alguien o a todos, si Dios así lo deseara. De alguna forma creo que la palabra se ajusta, porque aunque el tema que en algún momento se predica no viene quizás adecuado a tu situación actual, te va a servir para aprender, para crecer, para madurar y para que en el futuro, si pasas por esa situación o ves a alguien, puedas tener la palabra de Dios para animar y consolar. Quiero hablarles a gente que está pasando por sufrimiento. No es una predicación motivacional. No. A veces escuchamos predicaciones que más bien es motivacional a la gente. Yo quiero poder abrir contigo la Biblia y juntos podamos entender qué tiene que decirnos Dios cuando estamos viviendo temporadas difíciles. Más que animarte, aunque espero que así mismo Dios lo quiera hacer que lo haga, más que inspirarte, tú puedas levantar la vista y aunque nada a tu alrededor tenga sentido, tú puedas entender por la palabra de Dios que Él sigue siendo quien es y no ha cambiado. Amén. Que Él sigue siendo quien es y no ha cambiado. Que entiendas en los días complejos que estás viviendo que Él demanda de ti una forma de vivir aún en esas circunstancias adversas. Tercero, se espera de los creyentes, cualquiera que sea su situación en la vida, que vivan mirando que pronto vendrá el que ha de venir. ¿Verdad? Que vivas con esperanza, y de esto voy a hablar en unos minutos. Que también entiendas, sin importar el dolor, la pérdida o lo que estés viviendo, que la historia termina feliz. Amén. La historia termina feliz. Porque ahora estamos tan sumergidos en el presente que perdemos de vista cómo va a terminar la película. Por decirlo de alguna forma, de forma poética, cómo va a terminar la historia. Yo te digo, según la Biblia, va a terminar feliz. Amén. Y de una forma inmensurable, indescriptible. La cita que leíamos hace un momento viene siendo la epístola como el final, ¿ok? Viene siendo como la doxología final de la epístola. ¿Qué es una doxología? Es una expresión de alabanza a Dios, en palabras simples, en palabras sencillas. Así termina la epístola. Así termina tu vida, o va a terminar tu vida. Así van a terminar tus temporadas, si vamos a decirlo de esa forma. Y al final va a terminar todo de esa forma. A Dios sea la gloria. Amén. Y esta cita que acabo de leer, además de ser la doxología final que sella lo que el apóstol ha estado desarrollando alrededor de estos 5 capítulos, es como el resumen de todas las grandes verdades que él vino compartiendo desde el capítulo 1. Y uno de esos grandes temas que él aborda en su epístola, el apóstol Pedro, es el sufrimiento del creyente. A lo mejor digas, sí, yo he pasado por temporadas muy duras, pero ahora estoy bien, estoy happy, estoy feliz. No me toca de cerca esto. Déjame decirte, el cristiano, unos más y otros menos. La vida del cristiano está marcada por el dolor y el sufrimiento. ¿Ok?
está marcada por el dolor y el sufrimiento. No me voy a comportar, no lo soy y no lo voy a hacer como un psicólogo moderno. No vengo a darte psicología, vengo a hablarte la palabra del Señor. Vengo a hablarte la palabra del Señor. No te voy a dar 3 o 4 pasos para cómo desprenderte de la aflicción, porque vas a tener que pasar por la aflicción. No lo digo yo, lo dice la palabra de nuestro Dios. Y en el mundo tendréis aflicción. Así que si alguna vez has escuchado una enseñanza que te diga cómo zafarte del dolor, vas a pasar por el dolor. No te dejes engañar. Vas a pasar por la pérdida. Está escrito. Vas a pasar por la angustia. Te vas a encontrar rendido en el piso como aquella oveja, así como pidiendo auxilio. Quizás pase por esos días. Pero cerca está el pastor. Y él dijo, nunca te dejaré, ni nunca te desampararé. ¿Le puedes creer al Señor esa palabra? Podemos ser lo suficientemente capaces de creerle a Dios cuando la vida nos golpea duro, que Él dijo, nunca te dejaré. Bueno, ese es el desafío. Si lees la epístola desde el mismo capítulo 1, el apóstol aborda el sufrimiento. En el capítulo 1 afirma el apóstol Pedro, que las pruebas que tú y yo pasamos es por un poco de tiempo y refinan la fe. Tenemos que entender eso, que es por un poco de tiempo. Pero llevo un mes en esto, en el horno de fuego. Eso no es comparable con la eternidad. Llevo 3 meses en el campo. Es por un poco de tiempo. No es comparable con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Las pruebas son por un poco de tiempo. En el capítulo 2, también hablando sobre el tema, el apóstol dice que sufrir injustamente es parte del llamado cristiano. A lo mejor para algunos esto es una novedad, pero no, está en la Biblia. Hay que leerla para enterarse. No es novedad, está allí. Sufrir injustamente es parte del llamado cristiano. ¿Por qué me pasa a mí y al otro que hace mal y vive en pecado no le pasa? ¿Se recuerda lo que dijo, lo que escribió y lo plasmó en su salmo el salmista? El impío prospera, hace mal y vive como le da la gana y la vida le va de lo mejor. Y de momento pensando en esto y reflexionando en cómo le va la vida al impío, por poco mis pies resbalan. Hasta que entrando en el santuario de Dios. Ese es el secreto. Ahí está la fórmula. Entrar, como se decía el domingo, en lo secreto con Dios. Ahí todo se aclara. Ahí todo se ve bien. Ahí se ve el porqué. Ahí se observa y se concibe cómo termina el proceso. Hasta que entrando en la presencia de Dios comprendí el fin de los que no sirven al Señor y de los que sí le aman con todo el corazón. También el apóstol estoy con Pablo, parece que, no sé, dice que son bienaventurados los que padecen. Hay bienaventuranza por sufrir por la fe. Y otra cosa que dice el apóstol Pedro, no sé si a usted le ha pasado, déjame relajarme ahora, porque cuando uno empieza a predicar como está tenso, ya después se va relajando porque ve las caras de ustedes, todo va bien, entonces, entonces ya uno se quita no la capa ni la espada, para un poco que se relaja. Hermano, no te sorprendas por el fuego que ha venido de prueba sobre tu vida. Y también Pedro lo enseñó. Entonces, toda la epístola, uno de los grandes temas que él aborda es el sufrimiento. Por tanto, este tema es pertinente. Este tema es importante. Porque no solamente a la comunidad de creyentes a quien le escribió
Pedro eran los únicos que sufrían. Tú y yo sufrimos. Y yo no necesito un psicólogo que me dé terapia. Yo necesito entender la palabra de Dios para que en medio de mis luchas no perderme, no volverme atrás y seguir tan firme como el primer día. Eso es lo que yo necesito. ¿Usted? Amén. Así que hoy te traigo un mensaje pertinente para ti que estás sufriendo. Un mensaje pertinente. Y este mensaje está condensado en el verso 10. Y lo primero que tienes que entender es que tú adoras a un Dios de toda gracia. A veces la gracia de Dios es evidente. Cuando la vida nos va bien y observamos que todo fluye y no hay problemas financieros, no hay problemas familiares, no hay problemas con los hijos, no hay problemas en el trabajo, no hay problemas aquí, no hay problemas allá. Todo está a viento en popa. Pero quiero que hoy entendamos algo con la ayuda del Señor. Y este mensaje es pertinente para la gente que sufre. Y es que la gracia de Dios puede venir en formas inesperadas. Cuando Pedro describe el Dios de toda gracia, hay que entender que a veces la gracia está operando cuando no lo parece. Cuando no lo parece. Porque cuando el golpe a la vida llega, uno se pregunta, ¿dónde está Dios? Pero Él nunca nos ha abandonado. Y Él está ahí activo y su gracia obrando a nuestro favor. Así que lo primero que quiero enfatizar sobre este punto es que la gracia de Dios puede venir en formas inesperadas. Mientras preparaba el tema, leí una ilustración que la encontré adecuada para un poco ilustrar esta idea. Se cuenta que un agricultor, en la década del 30, en la gran depresión económica que hubo en este país, yo no la viví, no había nacido. He leído algo, pero lo importante es que usted entienda lo que le voy a decir ahora. Este hombre lo perdió todo, perdió su ganado, el banco le confiscó sus tierras, todo lo perdió, al punto que tuvo que ir a vivir a una casa prestado allí, con su familia y sus hijos. Cuando esto llegó a su vida, no hay quien le pudiera hablar de Dios, porque él empezaba a decir, ¿dónde está Dios ahora en medio de esta situación que estoy viviendo? Pasó el tiempo y un día iba de regreso a casa y empezó a llover fuertemente. Y él se refugió en un viejo granero. Y empezó hasta maldecir la lluvia y que todo me va mal. Incluso no puedo caminar 2 pasos sin que me pase algo malo. Y allí, en su angustia, debajo de ese granero, vio así a una distancia algo de metal que sobresalía del piso. Y era como un cofre viejo. Y él se anima a acercarse para ver qué era aquello. Cuando llega y lo abre, era un cofre lleno de monedas de plata antigua. Fin de la historia. Este hombre pudo vender aquellas monedas viejas de plata, saldar sus deudas, salir adelante y comenzar de nuevo. Según las autoridades del lugar, esto le pertenecía al antiguo propietario, que lo había enterrado allí para su futuro. El hombre murió y quedó allí. Pero lo curioso de esta historia es que cuando este granjero amargado abrió aquel cofre, había una inscripción. Y la inscripción decía, no he visto justo desamparado, ni su siguiente que mendigue pan. Años después, cuando empezó a contar su historia y su vivencia, él decía, la lluvia que maldije fue la gracia que me encontró.
Porque Dios obra de formas inesperadas. Su gracia se manifiesta de formas inesperadas muchas veces. Pero obra, se manifiesta, está operando. ¿Será solo esta historia la única que podemos contar para poder respaldar esta gran verdad? Mira, si tú lees la Biblia, si tú revisas la Biblia, hermano, hay grandes historias que ponen de relieve esta eterna verdad. ¿Te recuerdas de José? A primera vista, cuando tú examinas la historia de José, a primera vista es traición, es esclavitud y es sufrimiento. Los que hemos leído la historia no la voy a contar porque no es el propósito, simplemente mencionarla. Pero a primera vista, la vida de José es una vida de traición, de esclavitud, de sufrimiento. Pero como sigues leyendo la historia de José, te das cuenta que más allá del dolor, está operando la gracia de Dios. Y cuando se encuentra con sus hermanos después de tantos años, dice Génesis capítulo 50, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a muchos pueblos, y no cualquier pueblo, el pueblo de Abraham. Quiero que entiendas algo. Esa historia está allí no para, aunque mencionemos a José y mencionemos a sus hermanos. La historia de José nos habla de Dios. Dios había empeñado una palabra al padre de la nación y le dijo a Abraham: en ti serán benditas las naciones de la tierra. ¿Y qué hubiese pasado si los descendientes de Abraham hubiesen perecido en aquella hambruna que llegó al mundo? ¿Dónde quedaría Dios y su promesa? Dios no falla, Dios es fiel. Amén. Y su palabra se cumple. Amén. Y más que salvar una familia, Dios estaba salvando su honra. Aleluya. Dios estaba salvando su honra. Porque Él prometió que iba a bendecir a las naciones de la tierra en la simiente de Abraham. ¿Recuerdas a Ana? A primera vista, dolor y vergüenza. Y la cultura de Ana, la mamá ¿de quién? De Samuel. La esterilidad era una situación extremadamente dolorosa. No solo implicaba tristeza personal, así se sentía ella. También significaba vergüenza social y sensación de deshonra. Así fue la etapa de Ana en un momento, pero así no termina. Esa etapa de deshonra, de dolor, de vacío, de preguntarse: Señor, ¿cuándo me vas a dar un hijo? La llevó al altar, la llevó a adorar a Dios, la llevó a clamar. Qué bueno que hemos aprendido la lección. Aún a palo no la aprendimos. Cuando más lloramos, más clamamos. Amén. Porque allí Él nos muestra sus propósitos. Fin de la historia de Ana. Le nació un hijo. Y no cualquiera. El último y gran juez de Israel fue Samuel. Y ese gran profeta que ungió ¿a quién? A David. Y de los lomos de David, ¿quién vino siglos después? El Mesías. ¿Ok? La Biblia trata del Mesías. Aunque veamos a Ana y a Samuel, a José o a Abraham, la Biblia trata del Mesías. Y todo se concatena y todo se relaciona, porque Dios no falla. Y su gracia está operando, aunque de forma muchas veces oculta,
Eso es lo que tenemos que entender nosotros que estamos sufriendo hoy por causa de la fe o por disciplina. Está sufriendo, recuerda esto, la gracia de Dios muchas veces opera de formas inesperadas. Y el ejemplo máximo de que esto es así no fue el ejemplo de José, no fue el ejemplo de Ana. El ejemplo máximo, supremo, es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú miras su vida, te das cuenta que, caramba, tiene razón la Biblia. La gracia de Dios muchas veces opera cuando yo incluso dudo de ella. La cruz de Cristo es el ejemplo supremo en toda la Biblia de que la gracia se manifiesta de forma que a veces no entendemos. Cuando exactamente la vida dicta todo lo contrario. Ahí está el momento crucial del plan de Dios, la cruz. El momento crucial, el punto culminante donde se entiende la historia y la vida presente y futura en la cruz. A primera vista, derrota, humillación y maldición. En el mundo greco-romano, la crucifixión era la forma más vergonzosa y humillante de morir. Era un castigo reservado para criminales y rebeldes. Implicaba exposición pública y humillación total. En la mentalidad judía, alguien que era crucificado estaba desechado por Dios, era maldito por Dios. Así se entendió a Jesús cuando estaba en una cruz, en la cruz. Pero en realidad era otra cosa. Ese sufrimiento, esa muerte trajo redención. Y hoy tú y yo vivimos una relación con Dios porque hemos sido justificados, salvados, regenerados y tenemos esperanza. Amén. Isaías lo describió muy bien. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. A ti que estás sufriendo de alguna forma, llévate esta verdad. Él es el Dios de toda gracia. Porque el enemigo va a venir a poner en tu corazón duda de quién es Dios. Si lo logra, perdiste la batalla. Perdiste la guerra. Te pierdes eternamente. Si tú por un momento le crees al enemigo y te aferras a creer al enemigo, porque eres el padre de mentira y él va a querer distorsionar quién es Dios. Y el que le acepte su mentira se pierde eternamente. Pero la Biblia, Pedro describe a Dios como el Dios de toda gracia. El dolor no te puede empañar esta verdad. El dolor pasará, pero tú tienes que creer hoy más que nunca que Él no ha cambiado y Él es el Dios de toda gracia. El de toda gracia es el Dios que tú y yo adoramos. Lo otro que tenemos que entender, lo que sufrimos, es que Él espera que tú y yo vivamos con esperanza escatológica, con esperanza en el futuro glorioso que ha de venir, donde se va a consumar los planes de Dios. ¿Cuántos esperan a Cristo? Amén. Y no sé si a ti te pasa lo mismo, pero últimamente yo noto, cuando veo las redes, escucho por allí, que tampoco se predica del regreso de Cristo. ¿Le pasa a usted? ¿Le da esa sensación? Fue el mensaje que trastornó el mundo del primer siglo. Fue el mensaje que predicaron los apóstoles del primer siglo. Cristo regresa.
y regresa pronto. No es que viene, bueno, sí, voy a sentarme a ver cuándo venga. Viene y viene pronto. Y no es una cita aislada que encontramos en el Nuevo Testamento que habla del tema. Todo el Nuevo Testamento es un mensaje constante de una o de otra forma para que el pueblo de Dios viva preparado, porque el que ha de venir vendrá. Y la trompeta de Dios sonará. Y vendrá el Mesías. Vendrá el Mesías. Regresará por su pueblo. Él vuelve. Él vuelve. Muchas veces tenemos que pararnos y darnos nosotros mismos terapia. Jesucristo regresará por mí. Muchas veces, aunque nadie te lo diga, tenemos que uno no tiene que darse terapia personal en lo íntimo. Caramba, esto es temporal. Este dolor va a pasar. Esta pérdida, este sufrimiento, esta situación, cualquier cosa que sea que está golpeando tu vida, esto va a pasar. Va a pasar. Y está cerca el Señor por la iglesia. Mira el mundo. Mira los acontecimientos. Mira el grado de impiedad en que vive hoy la sociedad. Hoy el mundo es más religioso que muchos años atrás. Hoy todo el mundo, según la gente, cree en Dios, pero no en el Dios de la Biblia. Pero sí se le da la etiqueta de religioso o de cristiano. Pero la gente amará a Dios. ¿Será un amor sincero? ¿Habrá una obediencia real? Dejemos al Señor esa respuesta, pero me parece que muchas veces la respuesta es no. ¿Cómo influye la esperanza del regreso de Cristo en tus decisiones diarias? No me respondas la pregunta, solamente reflexiona. ¿Cómo influye la esperanza del regreso de Cristo en la toma de decisiones y en la forma en que vivimos hoy? El discípulo vive entre la primera venida de Cristo y su regreso. En ese punto intermedio estamos tú y yo. Ahí, en ese punto intermedio. Y en ese punto miramos y nos sostiene el regreso del Señor. No sé, pero creo que deberíamos predicar más esto. Deberíamos predicarle más a la iglesia que Cristo viene. Que Cristo regresa. Deberíamos enfatizar mucho más esto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y esa gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, y tiene nombre, Jesucristo. Aunque muchos están persistiendo de que no es Dios, es el gran Salvador, nuestro gran Dios y Salvador con nombre, Jesucristo. Por eso nuestra esperanza escatológica, nuestra esperanza en un futuro que Dios ha prometido, que Él regresará a cumplir todas las cosas que están en la Biblia y a darle consumación. Hermano, no es evadir el presente, no. No pensamos así o no nos comportamos de esa manera para evadir la realidad que nos está tocando. No. Esto nos orienta en la vida. Este es el motor que nos orienta. Alabado sea el Señor. Es la fuerza que nos transforma y nos hace vivir con valores según el reino de Dios. Con prioridades según el reino de Dios. Y perseverando, porque yo sé que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El discípulo que vive con esta esperanza entiende que su vida actual tiene sentido solo a la luz de la eternidad.
solo. No hay forma de entender la vida adecuadamente si no es a la luz de la eternidad. Esta esperanza nos sostiene, nos purifica, nos fortalece y nos ayuda a serle fiel a Dios. Nos ayuda a serle fiel a Dios. Amados, dice Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, vuelve la idea, vuelve la enseñanza, vuelve la verdad teológica. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos a ver, todo ojo le verá. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Tú que estás sufriendo, de alguna forma, te está golpeando la vida duro. No sé por lo que estás pasando. Lo que sí sé es lo que Dios puso en mi corazón para decirte. Vive hoy en medio de tu dolor con la esperanza en que pronto Cristo regresa y va a poner todo lo que falta en orden. No te puedo decir, vas a salir del dolor este día. No te puedo decir, mira, la fórmula es esta. Lo que te puedo decir hoy, con base en la palabra de Dios, es que Cristo regresa y tú tienes que vivir por esa esperanza. Que el enemigo no te robe esa esperanza. Si te roba la esperanza, perdiste. Eres out por regla. Te pierdes el clásico mundial de béisbol. A los deportistas. Te vas de la serie mundial. Te vas de la serie mundial. Si te roba la esperanza, lo pierdes. Para ti que estás sufriendo, recuerda, la gracia de Dios a veces opera de formas que tú no entiendes. Y cuando parece que no está activa, porque el dolor y la aflicción muchas veces tienen la facultad de decirte, viste, y ahora sus promesas, ¿cómo se van a cumplir? Pero tú y yo sabemos que Él no miente. Amén. Que el cielo pasará y el mundo, pero no su palabra. Venga, somos como ese corredor, ¿verdad? En una gran olimpiada. Tú eres ese gran corredor en esta gran olimpiada de la vida. Tú estás cansado, estás fatigado, dolido, molido, angustiado y quizás hasta tropezaste y caíste allí en el piso. Pero hay algo que te hace ponerte firme de nuevo sobre tus pies. Y es la meta. Y es la meta. Donde pongo el ojo, ¿cómo es el título ese? Pongo la vara. Bueno, ahí donde tú te enfoques, ahí será tu destino. Amén. Puedes alabarle por eso. Si tú miras para otro lado, te hundes como Pedro. Pero si tú miras al Cordero, donde está el Cordero, vas a estar tú. Tienes que mirarlo a Él. Porque si pierdes el enfoque, vas a ver la tormenta, vas a ver las olas. Y eso va a definir tu comportamiento, tus valores y tus prioridades. Pero si miras al Señor, su reino es inconmovible. Amén. Su reino es inconmovible. Nada puede mover el reino del Señor, sus planes y sus propósitos. Y los que en Él confían son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Hasta una temporada pasa por el dolor, pero no deje de mirar la meta. Cristo viene. Cristo regresa.
Y lo otro que tienes que entender que tú que estás sufriendo es que ese dolor tiene propósito. Amén. Tiene propósito. Pero hermano, ¿qué propósito puede haber en esto si ya me ha desgastado lo suficiente? ¿Qué propósito puede haber detrás del dolor? Después que hayas padecido un poco de tiempo. No me creas a mí, créele a Pedro que fue inspirado por el Espíritu. Simplemente estoy compartiendo y transmitiendo lo que el autor inspirado dejó para esta generación. Después que haya padecido un poco de tiempo, él mismo, hablando de Dios, él mismo, ¿qué dice? Nos afirme, ¿qué más? Fortalezca, perfeccione, afirme y fortalezca. Amén. Hay propósito. Dios tiene planes cuando sus hijos sufren. Y es lo otro que tenemos que entender. Si es tu caso, que estás en un momento difícil, entiende esto. Abre tu corazón y permíteme poner esta palabra en ti. Y más que yo, el Espíritu Santo. Dios tiene planes cuando tus hijos sufren. Dios espera que tú vivas con esperanza escatológica. Y Dios quiere que tú entiendas que su gracia muchas veces obra de forma inesperada. El propósito, ahí está. Perfeccionarte, restaurarte, repararte, ajustarte para que tú funciones mucho mejor. La idea es ajustar la vida del creyente para el propósito de Dios, porque a veces el golpe de la vida y el dolor de la vida nos desajusta. Muchas veces Dios tiene que permitir cierto dolor para que nuestra vida se alinee con el propósito de Dios. Nuestra vida no tiene sentido si vivimos para sí mismos. Como único le encontramos sabor a la vida, sentido a la vida, es vivir para aquel que nos amó y se entregó por nosotros. De otra forma, no hay sentido. No lo encuentres. No lo vas a encontrar, no lo busques. No hay forma. El que vive para sí no le va a encontrar sabor a la vida. Dicho de forma poética para que usted me entienda. Va a seguir vacío, va a seguir pobre, triste, va a seguir sin agradar al Señor, porque empezamos a agradar al Señor cuando vivimos para Él. Amén. Amén. Cuando vivimos para Él. El sufrimiento tiene también la facultad. Dios lo usa para perfeccionarnos y para afirmarnos. La idea es que Él convierte esa fe frágil muchas veces que tenemos en una fe fuerte. Cuando en otro momento cualquier cosa te hacía tambalear y dudar de las verdades de Dios, el sufrimiento muchas veces Dios lo permite que llegue a la vida para que se afirmen tus convicciones cristianas, para fortalecerte, para darte poder espiritual, para que puedas seguir adelante y resistir a pesar de todo. Dios usa el dolor para también hacer esto en nosotros y para establecernos en un fundamento verdaderamente firme. Y termino diciéndote, tú que sufres, la historia termina feliz. Amén. Y así concluyó el apóstol Pedro esta gran epístola. El final es una doxología, como te decía al principio. Es una declaración de alabanza. No está allí sin propósito. Está allí para que entendamos que de principio a fin Él es merecedor de alabanza. Incluso cuando en el medio del proceso yo esté dolido, abatido y rendido en el piso, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. La doxología de Pedro apunta a ese momento cuando el mal será derrotado
mi hermano, usted que el mal será erradicado del mundo. Yo veo a los islamistas y a los terroristas, y yo pregunto, ¿a dónde hemos caído como raza? Déjame decirte que el mal tiene sus días contados. El pecado tiene sus días contados. Porque este mundo es el Señor. Este mundo es del Señor. En este mundo gobierna al Señor que tú y yo adoramos. El sufrimiento desaparecerá y el reino de Dios se verá visiblemente. Lo que hoy es algo secreto en el corazón del creyente será algo palpable en los cuatro extremos de la tierra. Y él reinará, dice Apocalipsis, y sella la escritura, la revelación de esta forma. Ya no habrá más llanto ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios es bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. No olvides esto. La historia termina feliz e inmensurable. Amén. Así termina esto. Aunque tú examines tu vida, tu entorno, el mundo, tu familia y digas cómo esto va a terminar, no creo que esto termine de la mejor forma. Él es soberano. Lo fue, lo es y lo será. Él es Dios, lo fue, lo es y lo será. Él está en el trono, estuvo en el trono, está en el trono y estará en el trono. ¿Tú lo puedes alabar por eso? Él gobierna. Y él reina. Nuestro Señor reina. Y reina bien. Y es un rey justo. Y así como no tendrá por inocente al que hace pecado, no pasará por alto las lágrimas del justo. Él es un rey justo. Y cada oración, cada acto de obediencia, cada decisión perseverante, cada paso contracorriente que tú des en la vida, por amor de su nombre, Él lo va a honrar. Porque Él dijo, yo honro a los que me honran. Quiera Dios que esta palabra te anime. Amén. Dios obra con su gracia muchas veces de forma que no entendemos, pero obra. Dios espera que tú vivas con esperanza. Precisamente esa esperanza que el mundo carece. Tú no la puedes perder. Cristo viene por ti. Eso tiene que definir tus valores, tu comportamiento, tu actitud, tus prioridades. Que aunque tu mundo se desborone, tu vista está en la meta. La gente no lo entiende, pero tú estás de pie porque te sostiene el invisible. ¡Aleluya! Y tu dolor tiene propósito. No es un accidente. Hay un propósito detrás de la aflicción. Y es hacerte mejor. Porque estamos llamados a imitar a Cristo. Y el dolor muchas veces es la ecuación que se necesita para que tú reflejes el carácter de Cristo en esta generación. Sí, Señor. Y si alguien pusiera en duda, tú le vas a decir, la historia termina feliz e inmensurable. Ponte de pie por unos minutos, por favor, por última vez. Vamos a orar. Quiero que le tomes la mano a tu hermano que tiene a tu lado. O le pongas la mano en el hombro, como quieras. Quiero levantar una oración juntos.
Empieza a hablar con Dios. El enemigo va a querer romper esos lazos que nos unen como pueblo en Cristo que somos. Déjame decirte que el dolor no puede lograr eso. El dolor nos tiene que unir mucho más de lo que estamos unidos. Quizás no conoces mucho lo que está pasando, tu hermano. Lo que sí puedes hacer es orar. Y es pedirle a Dios que intervenga a su favor. No conoces los detalles. Las noches que quizás él o ella ha llorado. Las cicatrices, las heridas. Lo que sí puedes hacer hoy para ayudarle a transitar este día malo es pedirle al Señor: Señor, quiero pedirte que intervengas a favor de mi hermano. Búscanos, aprovechas este minuto y levanta tu oración. Ora por eso que estás tocando. Ora por su vida, ora por su familia. Ora por sus hijos. Ora por su necesidad financiera. Ora por su vida espiritual. Clamemos al Señor. Padre amado y Dios del cielo, yo quiero darte gracias porque nos has dejado el recurso de la oración. Claman los justos y Jehová les oye. Y confiando en esta palabra, levantamos la voz a ti, Señor, para pedirte fuerza, para pedirte fortaleza, consuelo por mis hermanos. Mira el hermano que tengo a mi lado. Quizás la vida le está golpeando duro. Pero yo te pido que tú le bendigas abundantemente. Que él vea tu gloria. Que él experimente tu presencia ahora mismo. Que él sienta tu respaldo. Toca su vida como solo tú lo puedes hacer. Levántale como solo tú lo puedes hacer. Visítale. Visítale. Señor, el que se humilla, tú le saltas. El que clama, tú le oyes. Cuando tu pueblo se vuelve a ti, los cielos se abren y tú haces cumplir tu palabra. Bendice a tu pueblo. Bendice a mis hermanos que están atravesando algún dolor. Y sé con ellos de forma especial. Amén. Sí, te lo rogamos y te damos las gracias. Amén, Señor.